de industria, que fue el registro de operadores de soja, toma el nombre de Rosa por sus iniciales, y esta creó la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, que entre otras atribuciones fijó fuera del marco de la Resolución 7, que aplicaba una fórmula en base a los insumos y en base a los precios de la materia prima, un precio de referencia que está basado en el precio de exportación y deducidas las retenciones, como a su vez por el decreto 1719 se modificó la alícuota del derecho de exportación aplicable al biodiesel. El aceite de soja tenía 32%. No es que sea justo ese, pero digamos, tenía 32%, que nominalmente es un poco menos. Y en cambio el biodiesel tenía el 20%. Ahora después se llevó prácticamente al mismo valor y ahora ese decreto lo hizo una retención móvil, es decir, después bajó un poco. En definitiva, ese precio de referencia, que de alguna manera vendría a ser aquel precio de exportación deducidas las retenciones, toma en cuenta, basta que lean el decreto 1719, también digamos, el esquema de costos de las empresas. El precio que se publicó para el mes de septiembre dejó fuera de mercado a muchas empresas pequeñas. La Secretaría de Energía está trabajando para asesorar un poco, para llevar la voz de esta gente, y estamos entendiendo que se puede llegar a lograr un precio que sea apto para las empresas grandes y para las empresas más chicas. Las empresas grandes, que son empresas eficientes, que son empresas que han hecho inversiones muy importantes, tienen costos menores, pero el objetivo de la ley no era ese. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es establecer una especie de precio promedio y después crear una especie de fondo compensador por el cual aquellas que producen más eficientemente puedan subvencionar a las menores. Pero esto ya no depende exclusivamente de la Secretaría de Energía, sino más bien de la Secretaría de Comercio. Seguimos. No sé si esto les aclaró algo. De cualquier manera, estoy disponible después para las preguntas. Y ahora yo lo voy a dejar a Eduardo para que les hable un poco de proyectos, de algo que todavía no es una realidad de industria, pero que es algo que se pretende fomentar a través del marco legal, que serían energías sustitutivas de la renovable, de las no renovables, que sí que será el petróleo, pero que están muy en ciernes. Uno es la biomasa y de la cual particularmente nos interesa a nosotros el biogás, y el otra es el hidrógeno. Lo dejo con la palabra a Eduardo Haddad. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias enormemente por venir. La verdad es que en el tema de la biomasa hay mucho por hacer. Si nosotros pensamos, hoy nuestro jefe acá, el ingeniero Manuel Herrero Rosas, decía que en el año 2008, 2009 prácticamente era muy poquito el biodiesel y hoy estamos hablando de millones de toneladas. Bueno, pensemos entonces todo lo que se puede hacer con la biomasa. Hace muy poquito, el 5 de septiembre del 2012, o sea, hace 60 días, hubo un acuerdo entre dos ministerios, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para fomentar el uso de la biomasa. Este acuerdo propone 4 cláusulas. En primer lugar, designa a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y a la Secretaría de Energía, en la cual trabajamos nosotros, a las órdenes del ingeniero Manuel Herrero Rosas, para facilitar la ejecución del proyecto de promoción de la energía derivada de la biomasa. En segundo lugar, dice que ambos ministerios proporcionarán los recursos financieros para asegurar la ejecución del proyecto. No es algo menor. Dice,
Hay que hacerlo y les vamos a dar la plata. En tercer lugar, maneja 4 líneas de acción. Creo que son bastante claras y bastante razonables. Fortalecimiento institucional de entidades públicas y privadas, capacitación de los recursos humanos. Porque uno dice, bueno, hay que usar la biomasa, modificar la matriz energética de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es una matriz terrible, ¿sí? Yo diría que es la peor de todas, porque la matriz energética de la Argentina es una matriz energética dependiente altamente del petróleo y del gas natural, pero la matriz energética de la provincia de Buenos Aires es peor porque la provincia de Buenos Aires es la mayor consumidora y no tiene nada. O sea, en la provincia de Buenos Aires no hay pozo de petróleo, no hay pozo de gas natural, por lo menos hasta ahora que nosotros los conozcamos, ¿sí? Entonces hay mucho por hacer. No hay hidroelectricidad importante en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay que formar los recursos humanos, hay que llamar a las universidades para que trabajemos en conjunto, hay que llamar a las asociaciones profesionales, a los colegios de ingenieros para que trabajemos en conjunto, hay que llamar a las empresas, fundamentalmente a las empresas nacionales para que trabajemos en conjunto. Adopción, dice, de estrategias a nivel provincial, o sea, no solo en la nación, sino en cada provincia, porque cada provincia tiene realidades distintas. La realidad de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es notable. En la provincia de Buenos Aires hay varios parques industriales muy chicos que trabajan con leña, pero la provincia de Buenos Aires no es una provincia leñera. La provincia de Santa Fe sí, por ejemplo, es una provincia que tiene leña natural y el Chaco también. Desarrollo y establecimiento de emprendimientos bioenergéticos y realización de campañas de sensibilización de sectores públicos, políticos, empresarios, instituciones, etc. Un punto muy importante, junto con ese de que este acuerdo facilitaba los fondos, es el punto 4. Dice, el periodo de ejecución del proyecto son 3 años. Y dice además, desde el 2012 al 2015, no cualquier 3 años, no 3 años a partir de que nos pongamos de acuerdo en el año, no, desde el 2012 al 2015. O sea, en esos 3 años hay mucho para hacer. Inmediatamente después, hace ya una semana nada más, se lanzó el ProBiomasa, en el cual por supuesto estuvo nuestro director, el ingeniero Manuel Herrero Rosas, donde yo puedo resumir que la idea es asegurar un creciente suministro de energía renovable, ahorrar 9.200 millones de pesos al año por reemplazo de petróleo importado, crear hasta 60.000 nuevos puestos de trabajo reales, generar distribución de energía o energía distribuida, ¿sí? No tanto centralizada, mejorando la calidad de vida de por lo menos 30 comunidades y reducir la huella de carbono, evitando hasta 9,5 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono. Perdón, yo vuelvo para atrás y quiero decir, esto no es fácil, ¿sí? O sea, los objetivos son extraordinariamente optimistas, el plazo es corto y va a ser bien complicado. De todas maneras, yo no quisiera dejar pasar una oportunidad porque, por ejemplo, el biogás, que es un producto muy sencillo para hacer, al menos con tecnología nacional, al menos con empresas nacionales, al menos con ingeniería local. Hay una planta muy cerquita de acá, en el kilómetro 61,5 de la ruta 226, que fue hecha con ingeniería de Mar del Plata y de Balcarce. Y es de 1.000 metros cúbicos por hora. Y ese biogás, Mar del Plata, la ciudad de Mar del Plata, tiene oportunidades muy grandes en la zona del puerto, porque todos los residuos de la industria pesquera son muy aptos para biogás. Tiene otra oportunidad muy grande en la zona del Parque Industrial General Sabio, y tiene otra oportunidad muy grande en las zonas frutihortícolas en la salida de Mar del Plata, porque todos los residuos de frutilla, naranja, mandarina, etcétera, son muy útiles, muy aptos para producción de biogás. Mar del Plata es una ciudad que consume muchísima energía, particularmente en verano. Consume muchísima agua, perdón, lo tenemos en Ingenio Mérida, nos metemos un minutito y consume muchísima agua y consume muchísima energía, tanto gas como electricidad. En una provincia que no tiene
producción propia de ningún insumo primario prácticamente, y que además estamos en la punta de una línea, estamos al final, ¿sí? Entonces, si nos dan, llega, y si no, nos quedamos sin nada. Perdón, Eduardo, quería aclarar una cosa. En realidad, este lapso que se da ahí, este acuerdo, hasta el año 2015, es para elaborar todo el plan, ¿no? No significa que sea la realidad. La realidad hay que ponerla en marcha a partir de la elaboración del plan después, ¿no? Y ahí viene todo el tema. Pero lo importante es que se haya tomado, de alguna manera, la decisión política de avanzar en el estudio concreto, con plazos, de un plan de biomasa que hasta antes, un libro como este, por ejemplo, que fue un informe que surgió a partir el patrocinio también de la FAO, ¿no? De alguna manera reflejó el estado de situación, es decir, las potencialidades que había en el país de la utilización de la biomasa, particularmente de aquello que tiene que ver con los desechos de forestación. Pero el hecho de que se haya puesto en marcha este camino y se tenga claramente establecido que en el 2015 ya tendría que estar elaborado todo ese plan, está dando un puntapié inicial, un inicio concretamente a una cuestión que después tendrá que ser reflejada en la legislación, ¿no? Bueno, el segundo punto al que me quisiera referir es el tema del hidrógeno. El hidrógeno como combustible limpio, como vector energético. Hay una ley, la ley 2623, esa ley fue promulgada el 24 de agosto del 2006. Esa ley es muy amplia, es muy positiva, abarca un montón de puntos, dice que se declara interés nacional el desarrollo del hidrógeno en su tecnología, producción, uso, aplicaciones. Promueve la investigación, promueve la producción, promueve el uso, promueve la educación, en fin. Nosotros, obviamente, pensamos de una manera positiva. Para que un país funcione, para que un Estado funcione, que es la nación jurídicamente organizada, tiene que haber leyes y las leyes hay que cumplirlas. Hay que cumplir la ley del hidrógeno y hay que cumplir seguramente también la ley de la democratización de la información, que es la que esperamos que a partir del 7 de diciembre se ponga claramente en marcha. Hemos hecho algunos trabajos, se ha hecho una matriz de desarrollo nacional, elaborada por una de las comisiones que trabajan con nosotros, la Comisión de Tecnología y Calidad. Hay reuniones periódicas de 3 comisiones de especialistas nacionales, personas de Argentina, de muchos lugares de Argentina. Hay un foro de discusión sobre el uso inmediato de la mezcla de gases metano-hidrógeno hasta 20% de hidrógeno en volumen, lo que se llama en algunos países se llama itano, en la India concretamente le dicen así. O sea, nosotros probablemente a principios del año que viene ya haya una planta despachando en pico truncado itano para vehículos. En realización está, asegurar la promulgación del decreto reglamentario de la ley, que es el que fija la Secretaría de Energía de la Nación como autoridad de aplicación, y estamos en pleno trabajo en el Plan Estratégico Hidrógeno 2012-2025. Este plan estratégico, siguiendo un poco el modelo de lo que fue el Plan Atómico Argentino en 1965, en donde un presidente democráticamente elegido llamó a los mejores especialistas nacionales para hacer el plan atómico y durante 20 años se cumplió. También en este caso, en este Plan Estratégico Hidrógeno 2012-2025, participan universidades argentinas, empresas argentinas, asociaciones profesionales argentinas, etc. Quisiera comentar algunas definiciones útiles. Dice el doctor Laborde que el cambio de paradigma energético global permite a América Latina
generar su propia tecnología asociada al hidrógeno como vector energético, aprovechando los recursos humanos existentes y mediante políticas de Estado que faciliten estos emprendimientos. Esta frase dice muchas cosas. Dice América Latina, nuestra patria grande. Dice aprovechar los recursos humanos existentes. Obviamente hay que multiplicarlos, porque si hablamos de cuánta gente conoce el tema de hidrógeno, vamos a encontrar una docena a lo mejor en toda la Argentina. Y mucho menos en casi todos los países de América Latina, salvo Brasil, que tiene un predominio. Y también dice políticas de Estado que faciliten esos emprendimientos. Pero fundamentalmente está la posibilidad de un desarrollo autónomo. Es decir, que América Latina pueda ir adelante sin necesidad de que nuestros papis en el norte nos indiquen qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, y algún día puede ser que nos saquen un poquitito la suela de la bota de la nuca nuestra. El doctor Héctor Fasoli, doctor Laborde es de la UBA, el doctor Fasoli de la UCA dice que estamos en condiciones de entrar sin demoras en una etapa clave de nuestro desarrollo, por lo cual conviene hacer políticamente posible o técnicamente necesario. Y el doctor Derek Abbott, que no es argentino, escribió algo muy importante. Dice que en el corto y en el mediano plazo, cada país elegirá las energías alternativas más viables. En el corto y en el mediano plazo, cada país elegirá lo que mejor le convenga. Pero en el largo plazo, y estamos hablando de más de 5 años nada más, ese es el largo plazo, solamente el hidrógeno, alimentando los motores de combustión interna, podrá satisfacer los requerimientos del transporte. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el tema del proyecto hidrógeno, fijamos un conjunto de puntos a tener en cuenta. En primer lugar, la voluntad de desarrollo nacional y latinoamericano. No existe la viabilidad de ningún proyecto importante si no tenemos en cuenta a nuestros países que nos rodean. En segundo lugar, la disponibilidad de recursos humanos. Vuelvo a decir, hay poco, hay que formar, pero nosotros tenemos buenas universidades donde formamos ingenieros, buenas universidades donde formamos arquitectos, buenas universidades donde formamos técnicos. En tercer lugar, la disponibilidad de tecnología. Cuarto lugar, la disponibilidad de materia prima, ya me voy a referir a eso. Quinto lugar, disponibilidad de procesos limpios, o sea, tratar de, si hacemos hidrógeno, hagamos con proceso limpio. Se puede hacer hidrógeno de gas natural, se puede hacer hidrógeno de petróleo, de hecho se hace hoy, pero esos no son procesos necesariamente limpios. La disponibilidad de usos de energía original limpia, ya vamos a ver. La disponibilidad de usos estacionarios es lo que no se mueve, las calderas, por ejemplo. Disponibilidad de usos móviles, los autos, los camiones. Argentina es un país enormemente grande. De todos los países que hablan el idioma español, es el más grande, ¿sí? Entonces, necesitamos atender al tema del transporte. Facilidad para el almacenamiento y transporte del hidrógeno, facilidad para la reconversión en otros productos, generación de puestos de trabajo reales, no promesas, generación de conocimientos y tecnología autónomos. Acá quisiera volver a referirme en el plan atómico del año 65, Argentina vendía tecnología atómica a Alemania a principios de la década del 60. Tecnología atómica que era desarrollada en Argentina. Y acá hay una gran oportunidad para que nosotros podamos intercambiar con Venezuela, con Ecuador y con otros países de América Latina nuestros conocimientos a cambio de algunos productos que ellos nos pueden dar. En el lugar 13, no en el primero, está el tema de los costos, porque si fuéramos adictos al capitalismo salvaje diríamos que los costos van primero. En el lugar 14, los tiempos, no es poco importante, ¿eh? Nosotros tenemos que fijar los tiempos de nuestro plan, porque si no, después los problemas no se resuelven a tiempo. En el tema de las fuentes renovables de hidrógeno, Argentina tiene, por ejemplo, viento. La zona amarilla, este es un mapa, no es el mejor mapa, simplemente es un mapa. La zona amarilla es una zona de una presencia muy importante de viento, mucho más, por ejemplo, que lo que tiene Alemania,
para su generación eólica. La zona azul es la de generación normal de biomasa en el mapa del medio. Y a la derecha se ve también, digamos, el sol como recurso de energía renovable para hacer hidrógeno. Y lo interesante de todas las cosas es que si uno mira un mapa, el de viento, si mira el mapa de biomasa y si mira el mapa de sol, Mar del Plata, no otra ciudad, Mar del Plata es una ciudad privilegiada porque están los tres mapas en el lado bueno. Bueno, queríamos dejarles nuestros correos electrónicos, el del ingeniero Manuel Herrero Rosas, que es el director del Departamento de Biocombustibles e Hidrógeno, y el mío propio por cualquier comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por su amable atención. Yo solo quería hacer un pequeño agregado. El hidrógeno es indudablemente un combustible y un vector energético, que es más que un combustible, del futuro. Obviamente, como decía la diapositiva recién que ponía Eduardo, es conveniente, o sea, lo que se busca es desarrollar la producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables. Tomar, no sé, el gas natural y trabajar con él para poder hacer hidrógeno está bien, pero si partimos de una fuente que no es renovable, evidentemente no ese es el objetivo que se persigue. El doctor Laborde, que estuvo acá hace relativamente poco, cuando se hizo el congreso del GIFUSEN, acá en Mar del Plata, bueno, él es un especialista que trabaja con esto y forma parte del equipo con el cual pretendemos elaborar ese plan de hidrógeno. Por ejemplo, la vez pasada tuvimos en el Instituto General Mosconi, era, ¿no? Asistimos a una charla de un ingeniero argentino que está trabajando en Alemania. Ustedes saben que en Alemania hay generación de energía eléctrica a partir de energía eólica, por ejemplo. El tema es que, por lo menos hasta ahora, la energía eólica, la energía eléctrica a partir de la eólica, tiene problemas de potencia y de frecuencia, ¿no? Y entonces, pasado una determinada proporción de la energía eléctrica que está dentro de la red proveniente de la eólica, el sistema se desestabiliza. Entonces se utiliza la generación de hidrógeno a partir de la electrólisis, digamos, con energía eléctrica como fuente, para poder generar el hidrógeno, y ese hidrógeno después sirve como reserva, ¿no? Para reserva energética. La energía con la que el hidrógeno está unido en general, y entonces para poder producirlo hay que gastar también energía para poder liberarlo. Esto es una realidad. Pero el hecho de que esto se trabaje sobre fuentes renovables permite entonces alentar esta posibilidad, que va a ser, digamos, un elemento que, digamos, se pueda utilizar sin que tengamos un horizonte de que se termine, ¿no? Pero para eso hay que trabajar, y hay que trabajar realmente bastante. La otra cosa que uno tiene que buscar, los otros problemas que se presentan son, uno es la aplicación, otro es el almacenamiento y los temas de seguridad. Por ejemplo, lo que se está haciendo en Pico Truncado
con una mezcla de hasta el 20% de hidrógeno en gas natural, no ofrece mayores inconvenientes respecto de los sistemas de seguridad. La presión a la cual hay que comprimir esa mezcla es relativamente muy parecida a la que tiene el gas natural. Y esa es una aplicación posible. La generación, digamos, de hidrógeno a partir de la electrólisis, teniendo como fuente la electricidad, todavía es caro, pero analizando estas cosas, seguramente que se puede lograr a través del incentivo que la legislación pretende dar, desarrollar, digamos, alternativas tecnológicas y sobre todo también atraer inversiones como para que los mismos empresarios con el tiempo vayan encontrando la forma de que ese hidrógeno participe en la materia energética de una manera importante. Hay que trabajar también, no sé, los hidruros, es decir, esa especie de almacenamiento sólido del hidrógeno vía una absorción y desorción del hidrógeno dentro del hidruro. Es un tema tecnológico muy lindo, muy avanzado, muy importante. Todavía es muy caro, pero seguramente que hay que seguir trabajando en este aspecto. Era nada más que una pequeña puntualización sobre algo en lo cual estamos trabajando, pero que está todavía muy en ciernes. Bueno, gracias.